A principios de febrero de 1989, un hombre subió a su auto en su ciudad natal, Rotorua, y condujo hasta la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda. El viaje de Rotorua a Auckland duró 3 horas, lo cual es normal. Al llegar a su destino, fue recibido con vítores, tristeza, felicidad, ansiedad y toda forma de emoción positiva por las personas que lo recibieron. Incluso la policía se acercó a verlo. Él estaba confundido por este nuevo estatus de celebridad. Preguntó sobre todo el alboroto, y fue entonces cuando le dijeron que había estado desaparecido durante 10 días. ¿Cómo es posible que un viaje de 3 horas se convirtiera en uno que duró 10 días? Esta era una pregunta que solo el hombre, Alec Nawald, podía responder. El único problema era que Alec no tenía idea de dónde había estado ni cómo había estado desaparecido durante 10 días. Cuando miembros de su familia, preocupados, le preguntaron dónde había estado, no pudo dar una respuesta clara. Para colmo, comenzó a sufrir de terribles dolores de cabeza, cansancio y problemas para concentrarse. Esto comenzó a ser la norma para Alec, hasta que empezó a recordar poco a poco. Y finalmente recordó lo que había pasado. Y su revelación fue sorprendente no solo para su familia, sino para el mundo entero. Resulta que Alec fue abducido por extraterrestres. Estaba conduciendo el auto un minuto y al siguiente el auto había desaparecido y no sentía que tuviera un cuerpo. De hecho, ahí es donde entra el escenario de la muerte. Me sentía totalmente como si hubiera pasado por un tamiz. Creo que mencioné eso en el libro. Sentía como si todas las partes sólidas hubieran sido coladas. Y allí estaba yo, en una especie de entidad luminosa o fantasmal flotando, sin tocar realmente el suelo y sin paredes de ningún tipo a mi alrededor en un espacio enorme. Y todo lo que había en la lejanía eran algunas entidades fantasmas. Esa fue una entrevista donde describió su abducción. Alec pensó originalmente que estaba muerto y que su espíritu estaba pasando de este mundo al siguiente. Luego aparecieron varias criaturas de aspecto extraño frente a él. Al principio pensó que eran fantasmas, pero parecían realmente extrañas. La idea de fantasmas no parecía plausible. Las criaturas se veían muy delgadas, de altura promedio, y tenían cabezas grandes y ojos que eran muy estrechos en comparación con los humanos. Sus caras eran más grandes. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estos eran extraterrestres. Así es como se ven. Aunque no decían nada con la boca, Alec podía sentirlos en su cabeza de inmediato, como si le estuvieran hablando telepáticamente. «Bienvenido», dijo uno de los extraterrestres. «Soy el guardián designado de esta sección. Cualquier cosa que sientas que puedas necesitar para que tu estancia con nosotros sea más placentera, pídelas y haré todo lo posible por proporcionártelas. El traje que se te ha dado hará posible que nos entiendas. Y nosotros a ti». Eso fue lo que le dijo uno de los extraterrestres. El extraterrestre le dijo que no lo detendría si deseaba irse, pero esperaba que se quedara porque estaban dispuestos a compartir mucho conocimiento. Bueno, todo para guiarnos. Después de este encuentro, fue llevado a su ciudad, que Alec describió en su libro como tan ordenada y grande que no podía definir sus límites. Sí, escribió un libro sobre su experiencia titulado Una aventura interplanetaria. Una búsqueda rápida en Google te mostrará dónde puedes comprar el libro y leer más sobre su aventura y experiencia. La descripción de Alec de la ciudad alienígena hacía que los edificios en la Tierra parecieran pequeños en comparación. Puede haber ciudades más grandes en la Tierra, pero de donde yo vengo, este lugar sería considerado grande. Muy grande. Se extendía en ambas direcciones, siguiendo la costa fuera de mi campo de visión. Parecía haber solo una delgada franja de tierra que no era costa o desierto, y la ciudad estaba atrapada dentro de ella. Lo último que realmente me impactó fue la falta de edificios altos, salvo por alguna que otra torre, y la predominancia de formas circulares pequeñas entre algunas construcciones más grandes en forma de pirámide. Parecían estar hechas de un material que se parecía a vidrio tintado o plástico semi-transparente. No podía ver bien el ápice de estos edificios desde mi punto de vista, pero más tarde descubrí que estaban coronados con una torre espiral o una disposición de antenas. La altura de la torre añadía aproximadamente un 25% a la altura total del edificio. Cada edificio, a su vez, estaba rematado con lo que solo puedo describir como una gran bombilla. En su libro,
Alec hizo dibujos de los edificios que vio. Habló y habló sobre la arquitectura de los edificios que vio, incluso describiendo la casa y la habitación en la que se alojaba. Y quedó asombrado por su belleza. Pero el turismo no era la razón principal por la que fue abducido. Era para que los extraterrestres le transmitieran conocimiento, para que él, a su vez, lo transmitiera a otros. Según los extraterrestres, la historia de la Tierra tiene muchas historias que nunca se han contado. La mayor parte de esta información sobre la verdadera historia de la Tierra está ahora cuidadosamente custodiada por un pequeño grupo de sectas ocultas que están activamente evitando que esta información llegue al público. Al leer esta parte, no mentiré. Me pareció plausible. Hay muchas cosas sobre nuestro universo que solo unos pocos conocen y el público solo queda para llenar los huecos lo mejor que puede. Sin embargo, estas sectas no siempre fueron secretas cuando recibieron esta información. El plan original era que esta información antigua fuera compartida con todos. Pero supongo que los planes cambiaron. El extraterrestre habló sobre dos especies de la raza humana, Homo sapiens y Cro-Magnon. Aparentemente, tanto los Homo sapiens como la especie precursor Cro-Magnon fueron creados por humanos hace unos 70.000 años. Las últimas piezas del rompecabezas Cro-Magnon se ensamblaron. El Cro-Magnon no fue el primer humanoide que vivió en la Tierra, pero fue el primero diseñado para ser un receptor o contenedor para que un ser sin cuerpo pudiera vivir con él y experimentar la fisicalidad a través de la forma externa sólida de su huésped. ¿Sabes cómo casi todas las religiones en la Tierra creen que el cuerpo es diferente del espíritu o el alma? El cristianismo cree en salvar tu alma y no permitir que tu carne o cuerpo dictamine tu vida. Lo mismo aplica al Islam, y por eso algunas personas mal guiadas lo distorsionan para hacer que la gente cometa atentados suicidas. Porque creen que sus almas serán redimidas y que este cuerpo no es más que un contenedor. Nuestra vida real comienza después del fin del mundo, así que esta no es nuestra vida real. Este mundo es un paraíso para los paganos y un infierno para los musulmanes. Solo necesitamos ser pacientes. Lo cual es casi lo mismo que los extraterrestres le estaban diciendo a Alec. Después del Cro-Magnon, crearon una nueva especie que podría recordar todo lo que se guardó para ella y usarlo en cualquier momento en el futuro. Es decir, sus capacidades mentales ya estaban completamente formadas y no necesitaba más mejoras o cambios evolutivos. En ese momento, todo el conocimiento que alguna vez necesitaría esta raza hasta su próximo paso evolutivo ya estaba presente en el planeta y en la custodia de los fideicomisarios, que Alec cree que son los Homo sapiens. El extraterrestre que reveló la mayor parte de esta información era una extraterrestre conocida como Senae. Ella le contó a Alec cómo algunos de sus compatriotas vinieron a la Tierra, cómo algunos se quedaron mientras que otros se fueron. Incluso las pirámides son legados antiguos dejados por algunos de sus ancestros para ayudar a despertarnos cuando llegue el momento adecuado. Ella habla de cómo la Tierra es especial y hermosa, y debido a eso, hay muchas fuerzas externas que desean la Tierra para su propio propósito en este momento. Leyendo el libro, no pude evitar pensar en Darkseid de DC Comics o Loki de Marvel's Avengers. Una cosa fascinante que compartió y me dejó pensando fue sobre una fuerza oscura que llegó a la Tierra. La fuerza oscura quería la Tierra para sí misma y lo logró. Según Sena, la fuerza oscura todavía está entre nosotros. Después de que esta fuerza ganó tu planeta, se dio cuenta de que tendría una lucha continua en sus manos. Porque no eras como eres ahora. Estabas bien encaminado hacia la iluminación con una base espiritual muy fuerte. En realidad, estabas casi tan fuerte como esa fuerza misma. Tuvo que engañarte para dominarte. Y mientras estabas caído, alteró tu composición, tu propia estructura, tu ADN. De hecho, te paralizó y te estancó, y te hizo retroceder muchos miles de años. Te convirtió en lo que eres hoy, que es solo una parte de la grandeza que puede ser, porque aún no te has recuperado por completo. Y si esa fuerza tiene su manera, nunca lo harás. Esa fuerza es conocida por la mayoría como la fuerza de la oscuridad, ya que es de hecho el enemigo de la iluminación. Está en el aire que respiras y en todas partes a tu alrededor. Se ha alineado con el planeta y contigo. Principio del formulario. Final del formulario. Ahora, al leer esta parte, no pude evitar trazar paralelismos entre diferentes culturas que hablan de cuán avanzados eran los humanos en el pasado.
Pero la guerra, la codicia, la lujuria y el corazón oscuro de los hombres nos hicieron perder tanto. La Biblia habla de una raza de humanos que era superior a todo hasta el incidente de la manzana. Y este extraterrestre simplemente resonaba con su propia versión de ello. Se compartieron muchas narrativas desconcertantes entre ambos. Ella habló sobre una base submarina donde ella y su gente viven en la Tierra. También mencionó cómo está en contacto con personas en el poder, compartiendo conocimientos con ellas para que las divulguen al resto de la humanidad. Pero consideraron que la población no estaba lista para el mensaje. Si no creo en nada de esta historia, realmente creo en eso. De nuevo, muchas narrativas intrigantes con supuestas pruebas y hechos que te hacen cuestionar muchas cosas. No puedo cubrirlas todas. Hacerlo haría que este video fuera mucho más largo de lo que debería. Pero puedes conseguir el libro por ti mismo y leer sobre ello. Finalmente, después de los encuentros fascinantes, lecciones de historia, paseos efímeros y paseos en una nave espacial. Sí, le dieron un paseo en una nave espacial. Y también largas charlas sobre sexo. Sí, eso también se discutió. Lo enviaron de regreso a la Tierra al mismo lugar en el que estaba antes de la abducción. Esto explicaría por qué, para él, sentía que el tiempo nunca había pasado porque estaba en el mismo auto. Pero en realidad, había pasado 10 días en un planeta alienígena. Cuando Alex soltó solo un fragmento de esta información al público, lo que le ocurrió a continuación fue digno de una película de suspenso. No había palabras para describir los eventos que le sucedieron después. La policía, el MI6, los científicos, la CIA, todos querían saber sobre estos extraterrestres de los que Alec hablaba y no lo estaban pidiendo amablemente. Comenzó a notar cosas. Lo estaban siguiendo. El mismo auto que nunca había visto antes estaba, de repente, estacionado al final de su calle, justo 2 casas antes que la suya. Decidió mudarse a un lugar nuevo y diferente, pero todavía lo seguían. Cuando ya no pudieron seguirlo, decidieron contactarlo y hacerle preguntas. En un momento, lo acusaron débilmente de ser un nazi solo porque la ascendencia de su padre podía rastrearse hasta Alemania. Mientras tanto, él había vivido en Nueva Zelanda toda su vida. Una acusación graciosa para Alec. En ese momento, dijeron que podían hacerle la vida muy incómoda si no cooperaba. Sin embargo, no parecía haber nada que pudieran hacerle en ese momento. Así que les agradecí mucho el consejo amistoso y les cerré la puerta en la cara. Ese fue otro grave error de mi parte. Y de repente, la vida de Alec parecía ir de una mala experiencia a otra, todas organizadas por estas instituciones. Alec había sido un comerciante de vehículos hasta 1987, hasta que el colapso del mercado de valores dejó de hacer esa actividad viable en Nueva Zelanda. Aunque ya no era un comerciante de vehículos con licencia per se, todavía compraba y vendía algún que otro coche en privado. Un día conoció a un caballero en una conocida subasta de coches en Auckland. Dijo que se llamaba Jeff Rad y que tenía acceso a coches japoneses de segunda mano baratos, que eran stock al por mayor que no era necesario o que había sido sobrante para las necesidades de los concesionarios, y que estaba buscando venderlos. No había razón para que Alec dudara de lo que decía Jeff. Y después de una investigación por su parte, decidió que Jeff decía la verdad. Así que entró en un negocio con Jeff. Trabajaron juntos durante 9 meses. Jeff llamaba a Alec siempre que tenía un coche que pensaba que podría estar interesado en comprar. A veces los compraba, otras veces, si no tenía el dinero, Alec los rechazaba. Poco sabía Alec que todo esto era una trampa para incriminarlo. Aparentemente, los coches que Jeff había estado suministrando a Alec estaban todos robados, o al menos así parecía para el tribunal. Hubo 6 coches involucrados en esta trampa. La policía se entusiasmó tanto que incluso intentaron procesarlo por coches que no estaban robados. Pero él estaba en problemas, lo cual era perfecto para las agencias. Las agencias habían hecho un trabajo bastante bueno. Me dejaron coser en mis propios pensamientos durante un tiempo antes de visitarme nuevamente. Era tal como se esperaría. Coopera y arreglaremos las cosas con la policía. Yo estaba decidido a desafiar su engaño hasta el final. Alex seguía siendo terco, y su caso, que no debería durar más de 6 meses, se extendió hasta 2 años, con más de 20 comparecencias en el tribunal en total.
Estas personas eran meticulosas y parecían poder alcanzar cada rincón de mi vida. No había duda de que habían hecho esto antes, pero ¿a quién y por qué razones? ¿Cuántos antes que yo habían sido sometidos al mismo destino? Estaba perdiendo rápidamente la fe en cada parte de nuestro llamado sistema de justicia. Sabía que era solo un juego para ellos, pero era mi vida con la que estaban jugando. Alec estaba en quiebra, sus activos habían sido confiscados. Ni siquiera tenía dinero para contratar a un abogado. Todo esto era solo para hacer que Alec hablara sobre sus interacciones con los extraterrestres. Todo lo que había aprendido. Pero por alguna razón, Alec les dijo que no. Después de 2 años, perdió el caso. Tuve que cumplir la mitad de mi sentencia de 12 meses después del juicio. Lo que significaba, de hecho, era mucho tiempo para reevaluar mi situación con respecto a escribir esta historia en todos sus detalles. Ya no era un asunto privado. El mundo tenía derecho a saber, y eso fue lo que lo impulsó a escribir su libro. Entonces, incluso si todo esto fuera ficción y inventado, ¿por qué la agencia intentó tanto hacer que hablara? Esto fue antes de que publicara su libro. El único argumento lógico es que creían en la declaración de Alec y querían la información de él con tanta desesperación. Vaya, si pudieran secuestrarlo y llevarlo a un sitio negro, probablemente lo harían. Pero, ¿significa eso que Alec está diciendo la verdad? ¿Realmente conoció a extraterrestres? La verdad es que esto suena más a ficción que a realidad. Las afirmaciones de Alec de que los humanos están relacionados con los extraterrestres y que los extraterrestres están relacionados con los humanos del futuro y saben cómo moverse a través del tiempo es interesante. Los ETS que Alec conoció están casi extintos debido a las decisiones que tomaron sus ancestros, personas de la Tierra. Así que regularmente regresan en el tiempo para cambiar las cosas para mejor en el presente y así mejorar sus propias vidas. Lo cual es asombroso y similar a casi todas las historias de ciencia ficción. Además de todo eso, Alec escribe en su libro sobre una relación que tuvo con una extraterrestre femenina que él dice que era de otro mundo. Bella, tanto en sentido físico como figurativo. Y me congelé un poco cuando esta cosa, si es que tenía cara, me estaba mirando. Como dije antes, hubo largas conversaciones sobre reproducción, pero eso no es lo que me hace levantar una ceja. Es esta historia. En realidad, estaba caminando por una línea ley. Estaba caminando por una línea de dragón hacia la escuela, o intersectándola. Y justo en este parque, en esa línea de dragón, fue donde, como un rayo, aparecería un destello de luz en ese parque y atraería mi atención. Y la cosa que estaba sucediendo a mi alrededor en ese momento, la gente diría, oh, bueno, ¿cómo podrías entrar en un vórtice o algo sin que nadie te viera? Siendo un niño, persigues gaviotas cuando eres joven. Y en el parque, esto estaba cerca de un puerto, una desembocadura, y había gaviotas en el parque. Y solía perseguirlas. Y cada vez que esa luz, ese parque brillaba, las gaviotas en el parque se congelarían. Así que había algún tipo de patrón de interferencia temporal allí donde, obviamente, mi tiempo no se alteró y los seres que salieron de esa luz no alteraron su movimiento, pero todo a mi alrededor estaba claramente congelado. Así que solo puedo imaginar que cualquier persona fuera de mí, ese perímetro del vórtice, probablemente, mi tiempo era probablemente 1000 o 100.000 veces más rápido que el de ellos.